Saludos mis amigos, hermanos y hermanas aquí en el Tribunal Cristiano, ya con mallete en mano para dilucidar los asuntos que tenemos, ¿verdad?, de pertinencia aquí desde nuestra sala, ¿verdad?, de operación y de transmisión. Gracias al sacerdote, el padre Carlos Pérez Toro, licenciado y catedrático de temas profundos que tienen que ver con esta lucha que tenemos por mucho tiempo con relación a los valores y que hemos visto y vamos a discutir hoy que algunas cosas muy positivas están pasando. Por eso el trabajo nunca se pierde. Gracias al Señor, ¿verdad? Son buenas semillas, caen en buena tierra y germinan. Recuerde que nos puede seguir a través del canal 58 y en Liberty el 348. Además nos puede ver en nuestro canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Ahí puede ver todos los programas que hacemos de Tribunal Cristiano y otros más. Y también en Tribunal Cristiano TV en Facebook. Ahí están todos, ahí es Tribunal nada más y puede tenerlo. Gracias por los que nos siguen en Twitter, en @apóstolricky. Hoy puse en Twitter porque Dávila Colón puso, ¿dónde están las feminazis que no están defendiendo el Roe versus Wade? Y yo le puse, Dávila, se acabó el abuso. Ya mismo me escribe por ahí. Nada, gracias por los que nos siguen en las redes sociales también, en nuestro Facebook de Ricky Rosado. Y en el programa que también hacemos en WKQ con el padre, donde en Sin Separación de Iglesia y Estado. Ese también lo subimos los sábados a nuestras páginas de Twitter y de Facebook para que la gente los pueda ver. Padre, saludos, bendiciones. Saludo mi querido pastor. Saludo a todos los que nos están escuchando desde sus hogares y que nos verán, ¿verdad? Así que los saludo. Es una tremenda oportunidad que tenemos para discutir estos temas que angustian nuestra conciencia creyente. Así que nada, pastor, me encanta poder estar aquí y que podamos hablar de estos temas que tan importantes son para el bienestar de nuestro país y para nuestro futuro como raza humana. Fíjate que esta semana ha sido más que interesante con este proyecto 693 del Senado de Puerto Rico, que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Lo vamos a explicar en esencia para que la gente lo entienda, porque es un proyecto que la senadora Rodríguez Bebe, del proyecto Dignidad, presentó, que se han hecho coautores varios senadores, entre ellos la senadora Keren Riquelme Cabrera, el senador Tomás Rivera Chat y el presidente del Senado, Dalmau, José Luis Dalmau, y algunos otros populares más. No los menciono porque realmente no, creo que Ramoncito, ¿verdad? Es que hay algunos que pertenecen a la comisión y otros que son coautores del proyecto. Hay que distinguir lo que es una comisión y lo que es el coautor del proyecto. Pero antes de entrar en la médula del proyecto, padre, te tengo que hacer una pregunta. Y usted es conocedor, le pregunto en este momento, ¿usted es conocedor del nuevo Código Civil de Puerto Rico? Así mismo es. Participé en su redacción. Usted participó. Y usted sabe que... Como asesor. Como asesor. Y usted sabe que la reválida de este, no sé si la anterior, pero esta que acabó de darse hace una semana, el código que se sometieron las preguntas era el nuevo Código Civil. ¿Tenía conocimiento? Sí, me imagino, porque cuando sale, no, en la próxima reválida no se incluye, porque lógicamente los estudiantes han estado estudiando según los parámetros del código anterior. Y sería pero esta es la primera. Pero después sí lo presentan. Esta es la primera, y yo lo puedo testificar porque mi hija fue una de las que tomó la reválida. Esta es la primera clase que estudia el Código Civil viejo, pero el examen que tuvieron que enfrentarse fue al Código Civil nuevo. Y alguien dirá, ¿eso está en ventaja? No, porque básicamente lo que hace es que se le avisa y se preparan y los repasos que toman, lo toman con el Código Civil nuevo.
Además, pues lo que en estructura no cambia más que pues, tú aprenderte, leértelo y aprender, me corrige, ¿verdad? Aprenderte lo que tiene que ver con el Código Civil nuevo, porque muchas de las cosas pues son en estructura idéntica. Sí, no, Ahora, sin duda. Hay nuevas figuras, hay nuevas instituciones, hay nuevos modos y planteamientos, ¿verdad? Ha habido cambios dramáticos, como por ejemplo en sucesiones, que antes era 2/3 partes para lo que se llamaban, ¿verdad? Los herederos forzosos y 1/3 parte para aquellos, ¿verdad? Que era lo que se llama de libre disposición. Ahora es 50-50, 50% para los forzosos, 50% libre disposición. Por lo tanto, eso ya cambia la figura. bueno, sí, lo cambia, pero el estudiante que sabe que va a bueno, venir. claro, puede hacer la transición conociendo. Hay algunas instituciones completamente nuevas. El modo de concebir el Nasciturus. Ok, a esa pregunta venía, porque por ahí viene mi interrogatorio. No es que vamos a hablar de la estructura del código. Como conocedor del código y que usted fue consultor, pero una de las áreas que más consultó fue el libro de familia. Sí, ese primer libro de las instituciones, ¿verdad? O de y familia. en ese libro de familia que está esa figura, por primera vez, novel del código del Nasciturus. Por primera vez aparece la figura del Nasciturus con un alcance que no había tenido en el código del 1930. Explíquemelo de dos formas. Técnicamente, y luego de explicarlo técnicamente, explíquelo en ajo y habichuela. El código el antiguo código, ¿verdad? Solamente reconocía como persona aquel, ¿verdad? Aquel niño que naciese desprendido, ¿verdad? Que pudiera vivir desprendido de mamá. Y por lo tanto afirmaba que con el nacimiento se adquiría la condición de persona. En el nuevo código hay una frase que están en los códigos clásicos y que curiosamente en Puerto Rico se eliminó en el 30, O sea que existía antes. Existía antes. Lamentablemente fue eliminado en el 1930, a pesar de que en el proyecto original del Código del 30, que fue en 1929 en el Senado de Puerto Rico, tenía esa expresión, y para sorpresa de muchos de los juristas de ese contexto histórico, que así lo vertieron en el debate público y en algunos libros antiguos que se recogen sobre ese código y sobre la efeméride en torno a esa aprobación, se eliminó. Yo sospecho que ese momento histórico coincidió con la ampliación del derecho llamado, entre comillas, del aborto. Yo creo que un poco para hacer más fácil y digerible, digo, eso es una especulación mía, ¿verdad? Porque en ese contexto del 30 se hicieron una serie de cambios fundamentales sobre el aborto en Puerto Rico y pienso, ¿verdad? Pero la frase clave en el nuevo código dice que, déjeme ver si lo tengo aquí yo tengo aquí un código explicado, ¿verdad? Me parece, en el artículo, déjeme ver si lo logro tener. Perdónenme que esto es en vivo y por lo tanto... Esto es una sala, esto es un tribunal. Aquí estamos analizando esto para que la gente entienda que ya todos estos planteamientos que se están haciendo hoy en día, que han oído a ciertas expresiones, no están en el vacío. No, hay un código civil nuevo que presenta ahora al niño en gestación, le da un nivel jurídico más amplio que lo que existía antes. Exacto. Y si se lee la exposición de motivos, clarifica. Mire lo que dice el nuevo código. Dice: el nacimiento determina la personalidad, y la capacidad jurídica, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables. Esa es la frase, ¿verdad? O sea, que le da un reconocimiento que no tenía antes. Que no le tenía antes. Entonces, y el artículo 67 dice lo siguiente: las personas son naturales o jurídicas.
Todo ser humano es persona natural. Todo ser humano es persona natural. Y cuando usted va leyendo, dice, la representación del ser humano en gestación corresponde a quien la ejercerá cuando nazca y en caso de imposibilidad e incapacidad un representante de o defensor judicial. No, yo escuché una persona que me dijo en argumento en estos días que la criatura en gestación de un ser humano. Pues esa persona está dando una opinión personal que él creerá que no es ser humano y además que creerá a lo mejor que la Tierra es plana y no redonda. Bueno, lo triste que el que me lo dijo es un abogado. Pues por eso, porque no se ha leído el código. Si está diciendo el artículo 67 que todo ser humano es persona natural y varios artículos del código dice, por ejemplo, el que les leí, la representación del ser humano en gestación. Más claro, no lo puede decir. No hay que ser abogado para saber que lo que hay en ese vientre, que la madre es un ser humano, va a producir otro ser humano. No va a producir una vaca, no va a producir un ajonjolí, tiene que producir un ser humano, o sea, no hay forma. El código les reconoce que es persona natural, que además clarifica en el artículo 70 que para propósito de todo lo que le sea favorable se tendrá por nacido. Es decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Si mamá, por ejemplo, ahora me acuerdo una doctora que depuso en las vistas del Código Civil, una doctora provida, que además se dedica a, es experta en niños en el vientre materno, es pediatra con esa especialidad. Decía lo siguiente, miren, cuando una mamá, por ejemplo, un niño, se pueden realizar hasta 20 y pico de operaciones en el vientre materno. Me parece que decía, hasta 20 y pico de operaciones. Decía, si la operación no va en beneficio de la salud de la mamá, sino solo en beneficio del niño en el vientre materno, las aseguradoras no lo pagan. Con el nuevo código, mamá puede reclamar a la aseguradora y decirle, mire, esto no me beneficia así, pero beneficia a nene. Por lo tanto, usted tiene obligación de que ese nene es parte de la cubierta y me lo tiene que cubrir. Eso es este código, que no lo digo yo, lo dice la exposición de motivos sobre el Código Civil, en la que lo dice claramente, dice, le reconocía cierta personalidad, siguiendo a otros países, se afirma en reconocer al nasciturus la condición de persona en todo aquello que le sea favorable siempre que nazca con vida. Los derechos que se reconocen al nascituro están supeditados a que nazca con vida y no menoscaben en forma pura los derechos constitucionales de la mujer gestante sobre su embarazo. Es decir, no lo digo yo, honestamente, eso lo escribí. Yo participé en esa redacción, lo tengo que decir, pero los legisladores lo asumieron para la explicación adecuada de ese código, de esos números del nascituro. Para explicar a los legos como yo, lo que es una exposición de motivos en una ley, si hubiese una controversia con la ley en un tribunal, que la quieran declarar constitucional o inconstitucional, el juzgador, que en este caso sería el juez, va a leerse la ley completa y va a ir a la exposición de motivos. Claro. Y con esa exposición de motivos podrá tomar decisiones más amplias, porque en la exposición de motivos está la intención o lo que le llaman el espíritu de la ley. Lo que pasa es, usted tiene toda la razón, pero es que clarifico un punto. La intención y espíritu de la ley está en la ley misma, es decir, en las palabras y en el significado común que tiene, por decir así, las palabras que se recogen en el código, porque se entiende que los legisladores son personas racionales y por lo tanto se presume. Y por lo tanto, las palabras que ellos utilizan, la utilizan con la intención con que se utiliza en el contexto cultural. O sea, no son palabras técnicas necesariamente, sino en el modo como comúnmente en el hablar coloquial. Ahora,
Si las palabras son ambiguas y no está clarificado, no es claro la intención del legislador, entonces viene un segundo paso. Vamos a buscar la intención ¿en qué? En la exposición de motivos, en la que ellos, con esa exposición de motivos, refrendada en la aceptación del proyecto, que aunque no es parte de la ley, yo intenté que fuera, pero porque hay otras leyes a las que se ha hecho, pero aunque no es parte de la ley, porque si fuera parte sería todavía mucho más fuerte, pero aunque no es parte de la ley, sí refleja la intención para clarificar puntos oscuros que hay en el código. Más claro no lo puede decir, no lo digo yo, de nuevo, lo dice la exposición de motivo. Por lo tanto, todo aquel que especula y dice, no, es que no es persona porque hay que entenderlo que hasta que no nazca, no. Se le reconoce unos derechos. Cuando nace, podrá ejercer todos esos derechos que recibió cuando estaba en el vientre. Por ejemplo, por eso yo pienso, padre, yo pienso que se haría un servicio a la comunidad legal, que tanto los jueces como los abogados, los fiscales, y yo creo que ya es tiempo que lo hagamos, padre. Este tribunal le ordena a su señoría y a su equipo de trabajo que hagan unos seminarios educativos, que se procure que en la educación continua de abogados esto se pueda registrar con el propósito de educar a los togados, porque muchos de ellos todavía no conocen el Código Civil nuevo, ni las implicaciones que tiene, ni las decisiones que han habido a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que nos cobija a nosotros como Estado de Derecho Supremo. Claro, pero quiero clarificar una cosa, porque algunos abogados dicen, no, porque hasta que no nazca no puede, no. Desde el vientre materno, que podrá reclamar ese derecho cuando nazca. Voy a dar un ejemplo concreto que ya estaba en el código anterior, que tiene una visión que se llama ecléctica, pero fuera de eso. Mire, pastor, escuche bien, mi querido juez y pastor. Usted se puede imaginar que el tribunal, por ejemplo, si se muere papá o se muere mamá, ¿quién hereda? Le pregunto, juez, ¿quién hereda? Hereda el hijo, los hijos. ¿Qué hijos? Bueno, los hijos que tiene mamá y que tiene papá. Pero en el código siempre reconoció que para propósitos de herencia no solo heredan los hijos nacidos, sino que ese niño que está en el vientre materno, tiene que ser reconocido en el derecho para reclamar su herencia cuando nazca, si nace vivo. Si no fuera así, pastor, la herencia se podría distribuir con toda tranquilidad. Y cuando él nazca, sí, tú estabas en barriguita de mamá, pero como no habías nacido, no podías. No, ese derecho ya se le reconoce en el vientre. Y eso, dicho sea de paso, se le reconocía desde el 1930. Okay. Lo único que el problema que tenía era que la sustentación para el reclamo de ese derecho era basado en una especie de concesión graciosa, no amparada en la dignidad del nasciturus. Como podía, qué sé yo, reconocérsele a un perrito el derecho a recibir herencia, ¿entiendes? Por lo tanto, por primera vez en nuestra jurisdicción de país, se reconoce al nasciturus la condición de persona para propósitos civiles. Y quiero clarificar, propósitos civiles significa que en el código está la mamá que quiere tener al niño. Ese es el código civil. En el código penal está mamá que quiere abortar y el código penal le dice cuáles son las condiciones para poder abortar. ¿Cuáles son las condiciones para poder abortar? Okay. El código penal le dice, son dos cosas distintas que precisamente parte de la confusión y que yo entiendo que a veces no tenía, no era basada en derechos, una intención ideológica, es que confunden. O sea, aquí mamá no se le está prohibiendo abortar porque mamá quiere tener niños en el Código Civil. El Código Penal se le dice, mamá, tú quieres abortar.
El aborto está prohibido, pero si tú tienes estas condiciones, sigues este protocolo, puedes abortar. Lamentablemente. Pero ya en el Código Civil se le reconoce al niño que es persona humana. No lo digo yo. Les he leído, como lo dice el mismo Código Civil, que los derechos están supeditados a que nazca vivo. Eso es otra cosa. Pero que desde el vientre materno es sujeto de derechos por ser persona natural. Imagínate, con este código, mamá podría demandar al hospital por negligencia en la atención, porque en el procedimiento, por ejemplo, de nacimiento o en los 9 meses, el hospital fue negligente. Ahora, perdón, en el código del 30, solamente mamá podía reclamar sus daños emocionales, etcétera. Pero nene era prueba. No podía reclamar a título personal. Mamá podía reclamar que voy a tener que atender a nene durante toda su vida porque ustedes cometieron una negligencia. Pero el nene no podía reclamar a título personal. Con este nuevo código puedes reclamar a título personal. Muy bien. Mire todos los derechos, como se han ampliado los derechos. Y qué extraordinario, ¿verdad? Que un niño en gestación, una criatura en gestación, pueda tener esos derechos de una forma más clara en nuestro nuevo código. Tanto es así, y ahora en el aspecto criminal, y me corrige, necesito asistencia legal. Se reconoce a nivel federal cuando hay un asesinato donde está involucrada una mujer embarazada, que tenga los meses que tenga, contrario a Puerto Rico en la actualidad, como un doble asesinato. Si la mujer muere y por ende muere la criatura que está en su vientre, se considera como doble asesinato. ¿Eso es correcto? Así mismo es. A nivel federal existe el doble asesinato. En Puerto Rico existe una medida ahora mismo que duerme el sueño de los justos en la Cámara de Representantes, en la Comisión de lo Jurídico que dirige el honorable Orlando Aponte, que se ha hablado con él sobre el tema, que se ha discutido y no hay ninguna razón para seguir reteniendo ¿Cómo se llama la medida? A nivel federal. ¿Cómo se llama la medida? Tiene el nombre de Yesenia. Se le bautizó con el nombre de la joven que fue asesinada por su novio porque no quería tener al niño en el vientre materno. Es el caso de Félix, del boxeador Félix Verdejo. ¿Es Aleisha, eh? Ahora se me olvidó el nombre. Yesenia. Yo creo que no. Yo creo que estamos cerca entre los dos nombres. Entre los dos, sí, uno de los dos. Pero cerca, entre medio, creo que ni el que yo dije ni el que tú dijiste. Por ahí. Pero sí, ese proyecto es del honorable representante Luis Raúl, que fue el que hizo la medida, muy bien hecha la medida, y que lo que hace es que equipara, porque en Puerto Rico no se considera doble asesinato, sino que es un asesinato, pero tiene que ir la fiscalía y es un agravante. El agravante. O sea, que si tú quemas una casa y matas a una persona, además de asesinato, tienes el agravante que quemaste la casa. Digo, estoy dando un ejemplo porque el código tiene una categoría especial cuando tú quemas una casa y matas a una persona. Pero para que puedan entender, sería un asesinato, pero además el agravante que quemaste es la casa donde la persona vivía. Pero ahí las penas son diferentes. Hay, por supuesto, el agravante añade años de cárcel. Claro, el asesinato es 99 años. Ok. El añadirle, bueno, nadie va a durar 99 años en la cárcel, ¿verdad? Y se le añade, pues qué sé yo, me parece que son 50 años más. Pero es el mensaje, o sea, tú asesinaste a una persona, no una cosa, o lo que tú hiciste tiene tal gravedad que la sociedad quiere sentenciarte para enviar un mensaje, porque las penas no solamente son para que las personas las cumplan, tienen otros propósitos. Tiene propósito rehabilitador, pero tiene también propósito de enviar un mensaje que oye, cuando... Por eso es que hicieron nuestras amigas las
feministas hicieron el feminicidio, porque aunque ya el código recoge el asesinato de un ser humano, claro, sin embargo, hicieron el feminicidio, no como agravante, sino como parte. No se expresaron igual. No se expresaron igual cuando esta joven muere en relación a la criatura que el vientre. Sí. No se expresaron igual. De percibir, no. No salieron en defensa. Ella muere no simplemente por ser mujer. Ella muere por querer tener a su niño. Oye, ¿verdad? Cosa que el otro señor no quería. Su muerte es por su embarazo. Okay. Ella es un mártir del embarazo. Vamos a otro tema relacionado, pero que no se nos vaya el tiempo. El Senado de Puerto Rico ha considerado una de las comisiones, la Comisión de Vida y Familia, que dirige la senadora Joan Rodríguez Bebe, el proyecto 693, que también es de la autoría de la senadora Bebe, pero como dijo ahorita, es coautor el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y la senadora Keren Riquelme, el senador Tomás Rivera Chat, y no sé si creo que Ramoncito Ruiz, y algunos más. Yo tengo que reconocer al señor presidente del Senado, José Luis Dalmau, no solamente por defender el proyecto, sino en la manera que lo ha defendido. Ha salido a hacer expresiones y se ha echado en su contra a personas de su propio partido como Batia, la misma Sila María Calderón, el famoso liberal del Partido Popular, Alejandro García Padilla. ¿Tú ibas a decir algo más? El ex senador que perdió 2 veces, el gran liberal, ahora no me acuerdo, Ramón, ahora no me acuerdo, que era por San Juan, ¿no se acuerda, pastor? Ah, sí. Ramón Luis. Ramón Luis. Sí, lo que pasa es que el otro se llamaba Ramoncito Ruiz. Uno se llama Ramoncito Ruiz y el otro se llama Ramón Luis, sí, el de San Juan. Ah, bueno, pero él, por eso perdió. 2 veces, no una. Dos una veces. En la elección general y su propio partido lo derrotó. Sí. Por lo tanto, tengo que felicitar a José Luis Dalmau porque se ha parado firme, ha hecho expresiones. De hecho, me están confirmando que esta noche estará con nosotros en el programa de Sin Separación de Iglesia y Estado. El presidente del Senado va a estar con nosotros. Y yo lo felicito y ha dicho que va a votar a favor del proyecto y ha defendido el proyecto y ha hecho expresiones. De hecho, él es católico. Él es católico y se identifica como católico. O sea, católico practicante que va a su iglesia allí en Cagua. Y los educa conforme a la fe católica. Tiene matrimonio hermoso, católico, ¿verdad? Es una persona muy buena, muy creyente en su catolicidad. Y de hecho, en estos temas pro vida, no es la primera vez de que él interviene con inquietudes legítimas sobre el particular. Usted y yo conocemos, ¿verdad? Sus inquietudes sobre proyectos anteriores en la cual él se sentía inclinado y favorable, ¿verdad? Con respecto a ellos, ¿verdad? De hecho, en el 950, tuvimos varias conversaciones y él defendía el 950. Ahí pasaron 20 cosas con el 950 que hasta los mismos PNP y Fortaleza se vio y se formó todo un enredo con el proyecto que nunca, yo creo que ahí en 950 quien fracturó el proyecto fue Zoela Boy. Ella fue la que ocasionó toda aquella locura y lo fracturó acá cuando era legisladora y después se fue allá a trabajar con la gobernadora, fue con Wanda Vázquez, que ella trabajó de secretario unos meses y allí se formó. Unos meses y tuvo que salir porque evidentemente no podía, no era compatible. No era compatible. Y entonces, pues, personalidad, ¿verdad? Y debido a eso, pues el proyecto sufrió todas aquellas situaciones. Ese proyecto existe hoy en día. Claro, le costó al PNP el no refrendar ese proyecto
la pérdida sustanciosa de votos conservadores. Sí. Porque fue vetado por la fortaleza y luego no pudieron pasar por encima del veto y le costó las elecciones. Sí, sin embargo, en Cámara lograron pasar por encima del veto en ese proyecto y en el de libertad religiosa, ¿verdad? En los dos. Y en los dos, tanto el de libertad religiosa como el donde hubo esa situación. Sí. Y ahí no había mucha excusa en el Senado porque ellos tenían la mayoría para hacerlo. Pero tenían un problema que había tanto la señora Zoela Boy como Villafañez, que después la sustituyó. Y no, hacía falta. Y también está el alcalde de San Juan. Y también, lamentablemente, también el alcalde de San Juan, que en ese tema, lamentablemente, ¿verdad? Digo, estamos hablando de los hechos. Dicho sea de paso, después se negó a pasar por encima del veto de un proyecto que él mismo había enmendado y que él mismo había votado a favor. Dicho sea de paso, hay que decir las cosas como son. Y estamos hablando de los hechos. Yo quiero mucho al alcalde de San Juan, es una buena persona. Es nuestro hermano y nuestro amigo, pero estamos hablando de la historia, no estamos adjudicando, estamos narrando la historia. Los hechos. Los hechos. Las razones, pues ellos sabrán, pero los hechos son... Hubo 3 personas que imposibilitaron poder pasar por encima del veto en ambos proyectos y que lamentablemente creó un tsunami hacia la creación de un partido conservador. Pero ahí me perdí, hablamos de 2 y ¿quién era el tercero? Bueno, hemos hablado de Zoela Boy, Villafañez y sí. Miguel Romero. Sí. Lo que pasa es que se dio en circunstancias, porque cuando sale Zoe entra Villafañez. Y ahí fue que hubo la circunstancia. Sí. Te pregunto, pero hay un audio, ¿verdad? Hay un audio entrando ahí. Sí, no sé dónde está el audio. Pero ya se fue. Ya se fue. Es un anuncio político no pagado, así que borren de sus memorias. Lo que escucharon es que tenía abierto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con este proyecto C93? Yo tengo entendido ya que el calendario de este próximo lunes, que estaremos a 3 de abril, 4 de abril, va a verse ya ese proyecto. Ese proyecto se va a ver ahí y temprano en la tarde. Ya está en calendario. Por lo tanto, vamos a ver la votación sobre ese asunto. Sí, tengo problemas técnicos, pastor, así que perdonen que ya creo que los corregí. En la que está saliendo un anuncio perdónenme, ¿verdad? Que ¿un político es? No, es un anuncio de una tienda de hamburger y eso, ¿verdad? Tiene hambrecita. De Wendy, se ve que, ¿verdad? Así que me disculpa. Perdóneme, pastor, que estaba bregando con este problema técnico. Bueno, vuelvo a recapitular. Muy bien. Perdone que estamos en vivo y eso siempre pasa. Estamos transmitiendo por la computadora. Este próximo lunes 4 ya está el calendario asignado, que uno de los proyectos que se va a estar viendo es este proyecto 693. Se va a estar viendo allí. O sea que va a haber votación. O sea, esto va en serio. ¿Puedes explicarnos en sí lo que es el proyecto? Nos quedan unos minutos para que la gente entienda qué es el proyecto, porque es que por ahí empieza la desinformación y la realidad es que el proyecto está bien definido en lo que es. No es para que la gente se alarme de aquí que perdieron y que derechos y cosas. Estamos hablando después de la semana 22, ¿verdad? En adelante. Sí. Hay una presunción para que la gente entienda lo que es la semana 22, un embarazo es casi 6 meses. Sí, son 6 meses. 6 meses. Creo que 6 meses y 2 semanas. Ok. 6 meses y 2 semanas, porque la idea es, o sea, ustedes imagínense que los niños
no pueden vivir fuera del vientre materno. Pero hay unos niños que después de cierto tiempo ya pueden vivir fuera del vientre materno, ¿verdad? Y se llaman niños prematuros. Por ejemplo, desde la semana 21 hasta la semana 25, se entiende de modo común que un niño puede vivir fuera del vientre materno. Por lo tanto, en la semana 22 no es un acto arbitrario, ¿verdad? Hay una especie de consenso de que la semana 22, ¿verdad? Un niño puede vivir, una presunción, podría vivir fuera del vientre materno o por sí mismo o con el uso de máquinas hasta que pueda desarrollar. Existe, ya existe la tecnología para que eso sea viable. Exacto. De hecho, entonces, el proyecto usa esa palabra, el proyecto, ¿verdad? En los casos que es viable. Usa esa palabra. Porque la viabilidad, y parte de las cosas que han engañado públicamente, la viabilidad supone de que un médico tendrá que evaluar si el niño en el vientre materno es viable. O sea, ya dice, después de viabilidad, usted tiene que salvar esa criatura según los estándares médicos. Y dice, y usted médico tendrá que evaluar entre su responsabilidad, evaluar que el niño fuera del vientre materno es viable y le da todo un protocolo para realizar esa acertación. El médico puede determinar que si está en peligro la vida de la madre, puede determinar realizar el aborto. O sea, todos esos elementos que yo no estoy de acuerdo en ningún caso el aborto, porque nunca se justifica la muerte directa de un inocente en el vientre materno. Yo no puedo matar a niños para salvar a mamá, ni matar a mamá para salvar a niño. Eso quede claro, pero el proyecto que se ajusta a la que son los parámetros legales actuales, dados por Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey, que son los dos casos, uno del 73, uno del 92. Y el del 92, clarificando a Roe versus Wade, dice, el Estado tiene un interés apremiante en todo el proceso del embarazo, pero determinamos que desde que el niño en el vientre, el naciturus, como lo llaman algunos, el feto, que no me gusta utilizar esa expresión, pero para propósitos que me entiendan, desde que sea viable, a mí me gusta más, puede prohibir. Me gusta más usar el niño en gestación. O el ser humano en gestación. Sí, el niño en gestación. Desde que ese niño es viable, el Estado podría prohibirlo, dejando siempre la puerta abierta para emergencias médicas, que el proyecto dice donde esté en peligro la vida de la madre. Claro, ese concepto es amplio, porque el médico tendrá que tomar en cuenta varios factores que según el caso que se llama Doe versus Bolton, que es de 1973, poco citado, donde se define qué significa emergencia médica para propósitos constitucionales. Por lo tanto, el Estado lo puede prohibir. Pero mire, pastor, yo acabo de leer un artículo. Yo quiero que la gente se dé cuenta que esto no es algo de poca monta, como dice alguno. Acabo de leer un artículo en una revista médica de los Estados Unidos que se titula, la traducción en español, Fertilidad después de Roe versus Wade. Me parece que es Fertility After Roe versus Wade. Me parece que es el título. Es un análisis de los niveles de fertilidad después de la decisión de Roe versus Wade y bajó en los Estados Unidos un 4,5% los embarazos en los Estados Unidos. 4,5%. Y se prevé, y eso es un artículo de 1999, de hace 20 y pico de años, y se prevé que cuando se revierta la decisión,
habrá una subida de un 11% en la fertilidad. Y con una crisis del calo de natalidad que estamos teniendo en Puerto Rico. En Puerto Rico no, y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos también. Que dicen, podrían decir, no, pero es que eso lo va a revertir. Eso es un factor, hay muchos factores, sin duda. Dos cositas más antes que el tiempo se nos acabe. Dos cositas más que quiero. Es proteger la vida en el vientre materno. Dos cositas más que quiero hablar antes que se acabe. Han hecho también un escándalo sobre este proyecto, como si fuera un hecatombe lo que tenemos, cuando hay estadísticas claramente que dicen que los procedimientos de las 22 semanas en adelante no llega a un 1%. Así mismo es. O sea, solamente hay una señora, una doctora, que lamentablemente ella se autoda bombo, se jacta, por decir así, de que ella realiza por lo menos 1 o 5 abortos de niños cuando pasan la semana 21, me parece. Sí. Esa misma señora, en vistas públicas, ante preguntas de la senadora Joan Rodríguez Bebe, le dijo, ¿y esos niños eran viables? Respuesta de ella, que está en video, lo pueden ver, no lo estoy inventando yo. Sí, esos niños, muchos de ellos que yo aborté, eran viables. Wow. O sea, tener en tus manos. Qué nervio. La muerte de seres humanos que podían ser viables fuera del vientre materno. Wow. Yo la verdad es que me tiemblo el solo pensar lo que eso supone para una conciencia humana. Pero esta señora lo hace como, ¿verdad? Con toda tranquilidad. Lamentablemente. Pero reconoce que son los menos. Gravemente a Dios. Sí, no, ella se le va a acabar, es que se le acaba el negocio, comienza el negocio a debilitarse. Sí. Segundo punto, que se está volviendo controvertible y se ve que la gente no ha leído el proyecto, diciendo que no le ven bien que se esté haciendo una estadística de ese tipo de aborto que se va a estar haciendo. Cuando la ley exige que todo aborto que se haga en Puerto Rico tiene que llevarse estadística de él. Y segundo, el proyecto no dice en ningún momento que se va a revelar el nombre de la paciente. Claro, el propósito no es para humillar a la persona que se acerca al aborto. O sea, que la privacidad no está involucrada. Es que el Departamento de Salud recibe información continua sobre pacientes y realiza estadísticas, porque parte es llevar un récord de todos los procedimientos que son que por ley hay que hacerlo, por ley. Para dos cosas importantes. Una, para fiscalizar, que es parte de la responsabilidad médica, y a la vez para mejorar los procedimientos de naturaleza médica. O sea, pero porque una persona piensa que el aborto es mucho más, es una realidad invasiva. Oye, o sea, eso no es sacarte una muela. Mira, y hay más, por decir así, hay más protocolos para sacarte una muela que para realizar un aborto en el Estado de Derecho que estamos actuales. Oye, una mujer o su pareja, pero más la mujer, tuvo 6 meses para tomar la decisión. Y porque ahora se quiera poner límite, porque es un interés apremiante del Estado proteger a esa madre, porque créame que hacer un aborto a los 6 meses, oye, no es tarea fácil. No es tarea fácil. Mire, pastor, es que a veces la gente, hay cosas que si no las hacemos con celeridad, perdemos el derecho en cosas tan fundamentales como el reclamo de un daño, tan fundamentales como eso. Si tú si dentro de un año tú no reclamas tu derecho lesionado, lo pierdes. Cosas tan fundamentales como eso para la vida de un ser humano. Bueno, esto es así. Lamentablemente, de nuevo, es que mire, pastor, cuando yo escucho, por ejemplo, a la distinguida exgobernadora, dicen cosas, se ve que no se han leído el proyecto. Cuando escucho a la representante Nidia Velázquez
que unida al caucus liberal y pro aborto, pro etcétera, hace una, por ejemplo, dice, quieren aprobar de noche. Pues si bueno, yo no sé, bueno, así dijo Alejandro García Padilla, y termino con esto, que eso había sido la trágala, que eso había sido violando, qué sé yo qué. Oye, cuando él fue gobernador de Puerto Rico, consintió enviando a la que hoy es la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y aquello en menos de 24 horas, por descarga, bate a lo bajón, no dio vista pública para nada. Y tanto él como gobernador y Batia celebraron eso. Y ahora está reclamando vista pública para defender la vida. Alejandro García Padilla ha perdido demasiado crédito en Puerto Rico y cada día se por eso hoy no hay gobernador. No hay gobernador ni que piense que lo va a hacer. Mira, se nos acabó el tiempo hace rato. Okay. Hay que dictar sentencia ya aquí en el Tribunal Cristiano. Nada, nos seguimos preparando para otros temas importantes. Muchas gracias por su sintonía y recuerde que seguimos cada día trayendo mayor información. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.